Y continuando con nuestra agenda académica de hoy, damos paso a la sesión Logros y Retos del SOAT. Nos acompaña el doctor Mauricio Santamaría de Salamanca, presidente de eConcept, quien presentará un diagnóstico del ramo con énfasis en su incidencia en el sistema de salud pública, la problemática que enfrenta por causa del fraude, las falencias en temas de seguridad vial y los retos que representa el cambio en la composición del parque automotor. Lo acompañan en el escenario la doctora Carmen Eugenia Dávila, viceministra de Protección Social del Ministerio de Salud, y el doctor Juan Enrique Bustamante, vicepresidente de la Junta Directiva de Fasecolda, quien será el moderador de este panel. Entonces yo le cedo la palabra al doctor Santamaría. Adelante. Bueno, muchas gracias. Iniciando el panel, quisiera comentarles un poquito, breves 3 minutos, lo que estamos esperando como sector de esta presentación. La verdad, y para ponernos un poco a tono con los conceptos que se han vertido esta mañana, sin duda alguna el SOAT es la más exitosa APP que ha existido en los últimos 30 años. Definitivamente esta asociación público-privada ha sido clave para el desarrollo del país, evidentemente el desarrollo de la industria aseguradora. Para nosotros es absolutamente claro, como lo dijo el doctor Jorge Humberto ayer en la inauguración, que definitivamente el SOAT es un seguro universal, es una cobertura que tienen todos los colombianos residentes en el país y los no residentes también. Así que la importancia que tiene dentro del sector asegurador y para el gobierno pues es todo. Tenemos algunos problemas que vamos a plantear ahora, algunos retos. Parte de ellos pues fue absolutamente refrescante las noticias que hemos tenido sobre la próxima regulación sobre el tema de la digitalización de la póliza del SOAT, lo cual va a coadyuvar al 5% de lo que nosotros pensamos que es el problema. Tenemos que ser muy claros que definitivamente la desmaterialización del SOAT no cubre toda la problemática que hemos planteado alrededor de esta cobertura. Básicamente tenemos otras problemáticas ya desde el lado indemnizatorio que definitivamente tenemos que buscarles una solución obviamente que es conjunta entre el sector asegurador, el gobierno, y evidentemente pasa por todas las facetas de la generación de la cobertura. No solamente está el tema indemnizatorio, sino también está todo el tema de el costo de adquisición que tiene y obviamente la eficiencia administrativa y operativa que debe tener esta cobertura. Así que, pues sin más preámbulos, doctor Santamaría, yo lo dejo con su presentación. Gracias. Muchas gracias, doctor Bustamante. Empiezo con un saludo a todos los ilustres asistentes y por supuesto con un saludo especial y un agradecimiento al señor ministro, al doctor Jorge Humberto por la invitación. Es todo un honor poder estar aquí compartiendo estos hallazgos que hemos tenido. También quiero saludar aquí a los compañeros del panel, a la señora viceministra y al doctor Bustamante, y agradecerles por las palabras introductorias. Yo voy a hablar aquí sobre algunos temas, dijéramos, fundamentales relacionados con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el famosísimo SOAT, y los hallazgos y las cosas que vamos a ver aquí surgen de un estudio que hemos realizado para Fasecolda durante los últimos 2 meses o algo de ese estilo, y básicamente vamos a cubrir los temas que están en esta agenda, es decir, empezar por un panorama general del SOAT, que como ustedes verán básicamente lo que quiere es resaltar un poco la importancia que ha tenido este instrumento, como lo decía
el doctor Bustamante ha sido, dijéramos, sin duda uno de los buenos experimentos que se han dado en materia de política pública en Colombia. Pero una vez hagamos eso, vamos a hablar de algunos retos, tanto desde el punto de vista objetivo, que es lo que aquí llamamos retos fundamentales, como algunos retos institucionales que han surgido durante el desarrollo o durante la implementación durante los últimos 30 años de este instrumento, y finalizamos con unas recomendaciones de política bastante específicas y otras que son más unos temas para dejar en el debate. Entonces básicamente esta es la agenda que vamos a seguir y vamos a empezar por lo que llamamos un panorama general que muestra los beneficios. Como les decía, pues básicamente el SOAT se ha convertido durante 30 años en un elemento central del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, y ha cumplido un papel central que creo que nadie puede negar, básicamente dejando que las víctimas del accidente de tránsito no sean atendidas como una limosna, que era básicamente lo que pasaba cuando yo era joven. Si una persona que atropellaban en la calle o que tenía un accidente de tránsito, pues si un taxista no pasaba y lo recogía y lo llevaba al hospital, y si el hospital quería y lo atendía, básicamente y fácilmente esa persona podría morir sin ningún problema. Y lo que hemos visto hoy es que realmente tenemos un instrumento que atiende a la población y que ha hecho que la atención sea casi que un derecho para la población víctima de accidentes de tránsito. Además, pues ya ha estado casi 30 años en funcionamiento, ha sido un sistema, dijéramos, que hasta los últimos años ha mostrado solidez financiera, y esto sin duda lo convierte, como decía el doctor Bustamante, en un buen ejemplo de una especie de APP bastante exitoso. Algunas cifras simplemente para mostrar este comportamiento o estos elementos que les estoy diciendo. Pues en primer lugar, en la gráfica de las barritas azules, ustedes ven el crecimiento del número de pólizas. Ya estamos con un número de pólizas superior a 7 millones, prácticamente se ha duplicado del nivel que teníamos tan solo 8 o 7 años atrás, y eso ya solamente ese indicador habla de la importancia que tiene el instrumento y de cómo está funcionando apropiadamente. La gráfica de la derecha, la de los colorcitos, esa muestra el crecimiento entre 2004, 2009 y 2015 del número de pólizas por tipo de vehículo. Aquí la pongo desde un punto de vista positivo, mostrando la importancia que ha tenido, pero más adelante veremos también que el hecho del crecimiento, dijéramos, desproporcionado que ha tenido el segmento de motos también se convierte en un problema de los que veremos que son fundamentales para el desarrollo futuro del sistema. La gráfica de la línea de la derecha muestra lo mismo desde el punto de vista de cobertura. Hay una cobertura aproximadamente de un poco superior al 80% en términos de cubrimiento de los vehículos del parque automotor del país, con un crecimiento muy grande, prácticamente cercano al 20% tan solo en los últimos 5 años. Pero la gráfica de la izquierda muestra el número de pólizas que existen por siniestro de accidente de tránsito, y vemos que esto pues prácticamente se ha duplicado, lo cual muestra sin lugar a dudas que ha habido, dijéramos, un cubrimiento del riesgo que se quiere cubrir bastante importante, y eso solamente eso pues refleja la importancia del instrumento que el instrumento ha tenido durante los últimos años, y en especial durante los últimos 10 años, cuando ha habido, dijéramos, un crecimiento más grande tanto de la cobertura como del número de pólizas del SOAT. Otro elemento que sin duda nos muestra un comportamiento o la importancia del instrumento es la imagen que se tiene. Aquí mostramos algunos indicadores
de una encuesta muy completa que llevó a cabo Fasecolda, donde se le pregunta a las personas, ya sea víctimas, ya sea las IPS, es decir, los hospitales, o ya sean los mismos conductores, ¿qué imagen tienen del SOAT? En particular, la pregunta es: de manera general, ¿usted diría que tiene una imagen positiva o negativa del SOAT? Esa es la pregunta específica que se le hace, y vemos pues que entre conductores es superior al 80% la imagen positiva, que es el PAI que está arriba, y pues poco ha cambiado durante el periodo que está viéndose aquí, que es entre 2009 y 2015. Entre víctimas de accidentes de tránsito es aún mayor esta imagen positiva, casi bordea el 90%, y entre las IPS, es decir, entre los hospitales, pues tiene una imagen positiva casi también del 90%. Esto pues sin duda, dados también todos los problemas, dijéramos, que tiene el sistema de salud en general, ya sea el sistema de salud por enfermedad común, lo que se conoce como el POS, o el sistema de riesgos laborales, pues sobresale una imagen tan positiva entre los principales actores o entre las principales personas que hacen uso de este instrumento. De manera importante, esto lo vemos aquí desde un punto de vista positivo, pero también más adelante veremos que también esto genera algunos problemas, lo que está en esta diapositiva. Las IPS, los hospitales, de lejos prefieren como pagador al SOAT que otros elementos constitutivos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y este es un punto importante, como les digo, también para tener en cuenta hacia el análisis que vamos a hacer posteriormente. Entonces, habiendo dicho eso, es importante, como les decía desde el principio, que pasemos a analizar qué ha cambiado en el país durante estos 30 años que el SOAT ha estado funcionando, que es bastante, pero en particular qué ha cambiado en el país, qué afecta directamente el funcionamiento de este seguro. Y eso es lo que vamos a pasar a analizar con las gráficas y cuadros que siguen, en particular para analizar cómo se está afectando la misma eficacia y eficiencia del instrumento, pero también la sostenibilidad del instrumento como tal en los próximos años. Los retos fundamentales que vamos a tratar dentro de este dijéramos, campo o dentro de este ámbito que vamos a mirar los problemas que han ido surgiendo, tienen que ver con la transformación del parque automotor en Colombia, el impacto que esta transformación tiene sobre la sostenibilidad y la estabilidad financiera del instrumento, y también con algunos componentes adicionales de los temas generales de accidentalidad. Estos son los temas claves, por favor ténganlos en la cabeza, porque como ustedes van a ver, en efecto están siendo elementos centrales en el desarrollo del instrumento actualmente. Esta gráfica les muestra a ustedes la evolución, la parte de la izquierda les muestra la evolución del parque automotor en Colombia, un crecimiento impresionante a partir más o menos del 2005. Vean ustedes que la gráfica va desde 1986 hasta finales del año pasado, hasta el 2014. Siempre dijéramos, si ustedes ven la parte verde, ha habido un crecimiento constante, o sea, siempre ha habido una pendiente positiva de esa gráfica, pero esa pendiente se acelera de manera sustancial a partir del 2005-2006 y de manera aún más sustancial a partir más o menos del 2010 o del 2011. Y cuando uno parte ese crecimiento mirando un poco la gráfica de la derecha, que básicamente ve que la mayoría de ese cambio de pendiente que se presenta a partir del 2005 se debe al tema de las motos, que es el componente anaranjado de la gráfica de la derecha. Es el que hace
que el crecimiento del parque automotor sea tan grande. El componente azul es la agregación del resto de vehículos, o sea, lo que denominamos aquí autos. Y eso, pues, otra manera de verlo es viendo la composición del parque automotor que está en las barras de la izquierda, que son de diversos colores. Fíjense que el componente que está en la mitad, que es el grisecito, son las motos, que no pasaban de ser el 10% a finales de los 80 y hoy en día son más del 50% del total del parque. Al mismo tiempo, el otro componente grande, que es el azul más claro que está abajo, que son los automóviles, pasaron de ser casi el 40% a un poco menos del 27%. Es decir, esto sí es un cambio estructural y en un periodo de tiempo, dijéramos, más o menos corto, porque además este cambio se ha dado en los últimos 10 años, cuando las motos pasan de ser el 10% del parque a ser el 52%, tenemos un cambio estructural que afecta de manera sustancial el comportamiento del instrumento y lo afecta aún más dado lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de pasar a eso, fíjense en las líneas que están a la derecha. Ustedes ven que si en el 86 teníamos 0.3 motos por cada automóvil, hoy en día tenemos casi 2 motos por cada automóvil, que es la línea azul. Pero si uno lo mira, por ejemplo, con respecto a la línea anaranjada, que son los camperos, teníamos más o menos 0.5 motos por cada campero y hoy en día estamos en un número cercano al 9. Y pues con respecto al otro tipo de vehículos que está aquí, que son las camionetas, también el comportamiento es igual. Es decir, las líneas de la derecha muestran ese cambio estructural sin ningún tipo de equivocación, o sin ningún tipo de duda. Pero si uno además trata de analizar qué impacto tiene esto, que ya sabemos que hay un cambio, pero ahora lo importante es tratar de analizar qué impacto ese cambio tan grande es el que ha tenido sobre el instrumento, pues empieza a ver temas como los siguientes. Empiezo por decirles que, como ustedes todos bien lo saben, pues las motos es un vehículo subsidiado y eso lo veremos con bastante claridad más adelante en el desarrollo de la presentación. Y es subsidiado, dijéramos, de manera amplia dentro del esquema general del seguro, y el cambio estructural que estábamos viendo lo que hace es que hoy tengamos casi la mitad del parque que está asegurado, que es la línea azul que está abajo, siendo subsidiado, y eso es un elemento fundamental. Y vean aquí el subsidio. Nosotros tratamos de medir el subsidio de varias maneras. Obviamente uno esperaría que la prima de un seguro cubra de manera adecuada el riesgo que uno está tratando de cubrir, y hicimos bastantes aproximaciones a ver si eso se está logrando en el esquema actual o no. Aquí simplemente esta es una de esas aproximaciones, y quiero que miren la línea azul y la línea roja. La línea azul muestra la participación en las primas emitidas del vehículo que estamos hablando, mientras que la línea roja muestra la participación en los siniestros incurridos de ese tipo de vehículo. Fíjense, a la izquierda están las motos, que dijéramos tienen en el año más reciente, que es el 2014, tienen una participación de casi 40% en el valor de las primas, pero cerca del 80% en los siniestros pagados. Ya eso les da a ustedes una indicación del monto del subsidio que estamos hablando. A la derecha está el otro vehículo subsidiado que hace parte del parque asegurado en este momento, que son los buses y busetas, aunque el subsidio es mucho menor. Tiene una participación de 1,5% en las primas, de 1,5%, y una participación de 2% en los siniestros. Pero si uno mira este mismo indicador para el resto de vehículos, fíjense que la línea azul, arriba están los autos familiares, arriba a la derecha los vehículos para 6 o más pasajeros, abajo carga o mixto, y abajo a la derecha camiones y camionetas, y en todos ellos la barra azul es sustancialmente más grande que la barra roja, exactamente lo contrario que pasaba en este caso, que es
el caso de las motos. Entonces el monto del subsidio es grande, no hay duda, y además, si uno va mirando los años, se ha ido volviendo más grande con el paso del tiempo. Es decir, ya aquí estamos viendo un tema importante. Tenemos un cambio del parque automotor gigantesco, o sea, de una magnitud impresionante en un periodo de tiempo corto, que combinado con un subsidio del que uno podría inferir más o menos de estas gráficas, pues va a conllevar a una situación que seguramente no es la más óptima para la sostenibilidad y la misma eficacia y calidad del servicio, porque esto en algún momento terminará impactando la calidad del servicio que se está prestando a través del SOAT. Otra manera de ver este subsidio es comparando la línea roja, que es el costo de siniestro por póliza expedida, es decir, más o menos el costo per cápita de un siniestro, comparándolo con el costo per cápita de una prima, que es la línea verde, que es simplemente el promedio de las pólizas. Es otra manera más o menos de medir si uno está cubriendo el riesgo adecuadamente o no. Fíjense que las motos, de nuevo, el que está aquí a la izquierda, básicamente el costo promedio del siniestro es igual al costo promedio de la prima, mientras que para el resto de vehículos esta es la situación que se presenta. Es decir, de nuevo una diferencia sustancial, y básicamente pues esto lo que muestra es que todos estos vehículos que están aquí, los autos familiares, los vehículos para 6 o más, la carga, los camperos, están subsidiando de manera importante los siniestros que están ocurriendo por un parque creciente de motos, y eso es un tema central para toda la discusión que viene y para las recomendaciones que se van a hacer. Obviamente, pues uno lo que esperaría es que, dado ese comportamiento, los indicadores de siniestralidad se deterioren, y en efecto ustedes ven que desde el 2009 en la línea roja tenemos un incremento importante de la siniestralidad del SOAT, después de una reducción muy grande que había ocurrido entre el 2005 y el 2009. Hemos llegado de nuevo a niveles cercanos al 70%, y eso pues ha sido un elemento fundamental para que el resultado técnico, fíjense que tenemos el resultado técnico de las empresas del sector en la gráfica de la derecha, se haya tornado negativo en los últimos años. O sea, este es un tema importante aquí, y esto sí quiero resaltarlo. Aquí estamos entrando a una situación en la que sin duda la siniestralidad se ha deteriorado de manera importante, y eso ya está teniendo impactos grandes sobre los resultados de la industria. Y cuando se empiezan a tener impactos sobre los resultados financieros de la industria, pues obviamente el siguiente paso es que se empiece a deteriorar, dijéramos, el cubrimiento y la calidad del servicio, y por esto este es un tema que sin duda hay que pararle bolas hacia futuro. Hicimos un pequeño ejercicio estadístico para mirar si en efecto, si uno controla por una serie de variables observables dentro de las compañías, aquí están todas las compañías de seguro graficadas contra su indicador propio de siniestralidad y contra el componente de motos, dijéramos, dentro de su parque asegurado. Y ustedes ven que existe una línea positiva, es decir, entre más motos, mucha mayor siniestralidad, y que hay una gran dispersión entre compañías, que son los diferentes punticos que se ven ahí. Esto es una primera indicación que en efecto a nivel de compañía también afecta, no solo a nivel general, pero corriendo un ejercicio estadístico, dijéramos, bastante riguroso, nos dio que un incremento adicional de 1% en la participación en el total de las pólizas de las motos, o sea, motos sobre pólizas, un incremento de 1% en eso tiene un incremento de casi 0.9 en la siniestralidad. O sea, esto son palabras mayores, y lo que quiere decir es que si ustedes ven la gráfica de arriba a la derecha, si dijéramos el parque automotor sigue cambiando como está cambiando, o como ha venido cambiando en los últimos años, a un ritmo de 2.3 puntos porcentuales por año, pues tendremos un indicador de siniestralidad del 100% tan solo en 8 años. Y con un indicador de siniestralidad del 100% es pues imposible
que el sistema o que el instrumento continúe funcionando. Es decir, estamos hablando de que estamos en un momento coyuntural importante y que es el momento de, dijéramos, de tomar las medidas que se requieren para evitar que la gráfica de arriba a la derecha, que la parte sombreadita es el futuro, sea el escenario al que lleguemos próximamente, que sería el de una siniestralidad cercana no, igual al 100%. Pero adicionalmente a todo lo que hemos ido viendo en cuanto al parque y a su impacto sobre los indicadores financieros, pues es indudable que en el tema de siniestros esto también tiene un impacto grande. La muerte de motociclistas en accidentes de tránsito pasó de ser el 24% de las muertes a representar casi todas las muertes en el 2014, casi la mitad de las muertes en el 2014. Es decir, estamos hablando de que se duplicó en los últimos 10 años. Es decir, cambio en el parque, tarifa subsidiada y además mayor mortalidad. Es una combinación bastante difícil encontrar algo tan malo para un instrumento de seguros como el que estamos aquí analizando. Fíjense que lo mismo no ha pasado con la tasa de mortalidad de vehículos diferente a las motos, que es la tasa de mortalidad, pues el número de siniestros fatales están en la gráfica de la derecha, diferentes en vehículos diferentes a motos. Es decir, aquí estamos hablando de que mientras las motos crecieron y pasaron además a tener una tasa de mortalidad tan grande como la que hemos visto, en los diferentes vehículos, en los otros vehículos no se ha dado ese mismo comportamiento. Pero lo que sí también ha pasado es que ha habido, dijéramos, un aumento grande en los últimos 5 años en la accidentalidad general. Esta es la evolución del total de accidentes de tránsito y ustedes ven que durante los últimos 5 o 6 años tenemos un repunte importante que sin duda también hace parte de los cambios que hemos observado en la siniestralidad y en los indicadores financieros de este instrumento. Finalizo esta sección y voy a pasar ahora a lo que denominamos unos retos institucionales, simplemente mostrando esta gráfica. Estas no son datos que provienen de las compañías aseguradoras, estos son datos que provienen de la encuesta de calidad de vida del DANE, y una fuente totalmente diferente comprueba lo que hemos venido diciendo. Una de las preguntas que tiene la encuesta de calidad de vida es si en su casa hay motocicleta, carro y si ha tenido accidentes de tránsito. Y fíjense el comportamiento por región de los siniestros por hogar en la línea azul y de las motos por hogar, que hay una correlación positiva muy importante entre tener moto y tener algún tipo de siniestro de accidente de tránsito, mientras que si uno lo ve, ese mismo indicador comparado con un carro, teniendo carro, que es la gráfica de la derecha, primero los números son mucho más bajos y segundo no existe una correlación, dijéramos, entre tener carro y tener el accidente tan grande como la que existe en el caso de las motos. Entonces dijéramos, creo que la evidencia es abrumadora, por llamarla de alguna manera, de los problemas que estamos viendo y de dos cambios estructurales que sin duda están afectando de manera importante la sostenibilidad de este instrumento hacia futuro. Ahora hablemos un poco de los temas institucionales que son adicionales a estos retos fundamentales que hemos venido observando. Lo primero que quiero decir antes de entrar a esto es que, dijéramos, este es un sector, aquí está el índice de Herfindahl que pues ha disminuido, pero si dijéramos, es un sector que muestra un nivel, no voy a decir que excelente, pero que tiene competencia, lo cual está bien. Pero aparte de eso, es un sector que sin duda tiene problemas de información asimétrica, como tienen todos los sectores aseguradores, pero además es un sector que sin duda produce externalidades para la sociedad
en el sentido que hablábamos al principio de la presentación. Es decir, el hecho de tener cobertura para las víctimas de accidentes de tránsito es bueno para la sociedad y eso hace que sea una externalidad positiva y eso, por supuesto, conlleva a que sea un sector que debe ser regulado, dijéramos, la información asimétrica y la presencia de externalidades importantes hace que sea importante regularlo. Sin embargo, y ese es el punto central que se hace en estos bullets de esta diapositiva, dijéramos, la regulación es demasiado poderosa. Es decir, las tarifas son reguladas, los amparos son regulados, cómo se paga es regulado, los plazos son regulados, pero al mismo tiempo los costos que enfrenta la industria no son regulados, ¿sí? Entonces, por un lado se regula todo, las empresas pierden la capacidad de hacer, dijéramos, gestión de riesgo adecuada, como se haría en cualquier seguro, y existe, dijéramos, un exceso de regulación que además va de la mano con una vigilancia firme y contundente como la que hace la Superintendencia Financiera, lo cual está muy bien, pero el punto central es que un exceso de regulación sin duda le quita posibilidades de gestión de riesgo a las empresas, lo cual, mezclado con un cambio como el que hemos visto en materia de parque automotor, pues hace difícil una gestión, dijéramos, eficiente y sostenible para las empresas que hacen parte del ramo. Eso sin duda también genera falta de transparencia en diversos aspectos que nos llevan, dijéramos, al punto central de esta parte de retos institucionales. Nosotros hicimos unos ejercicios por departamento, simplemente para introducir el tema. Por departamento vimos, por ejemplo, la cantidad de siniestros y la población departamental. Obviamente, ante más población, mayores siniestros, pero lo que es importante de esta gráfica no es la pendiente de la línea, sino el grado de dispersión de los departamentos, que son los punticos. Este es un primer indicativo de que no hay una relación estable y la dispersión entre regiones del país es bastante grande, lo cual nos hace pensar que hay factores adicionales al ingreso per cápita, que es el o a la población o al parque automotor de los departamentos de las diferentes regiones del país que hacen que haya una variación tan grande y que no son, dijéramos, directamente observables. ¿Cuál es uno de esos factores que no son directamente observables que pueden afectar la siniestralidad? Obviamente el fraude. Y cuando uno analiza, en efecto, las posibilidades de fraude, aquí vemos las objeciones que hacen las compañías a las reclamaciones. Pues tenemos resaltado en anaranjado las que son asociadas al fraude, es decir, que la póliza sea falsa, otro tipo de objeciones que están aquí, que no haya pólizas falsas, adulteradas o robadas, servicios que ya han sido cobrados, servicios en entidades no habilitadas, inconsistencias de documentos, etc. Pero el punto que quiero hacer es que cuando uno analiza de todas las reclamaciones, las que uno podría pensar que son asociadas al fraude, lo que ve es una concentración importante en algunas regiones del país, que es lo que está acá. Aquí agrupamos todas las reclamaciones que son, dijéramos, de alguna manera asociadas a un posible fraude, como porcentaje del valor de las objeciones o como porcentaje de la cantidad de objeciones, y tenemos las ciudades que son mayores al promedio nacional. Y en los dos casos se ve claramente que hay una concentración grande de ese tipo de reclamaciones en la región donde en este momento estamos. En la región de la costa atlántica hay una concentración importante, y además lo otro que se ve es que las que son asociadas al fraude pueden llegar a ser un porcentaje muy grande del valor total de las objeciones. Pueden llegar a ser casi hasta el 30% de las objeciones, y si estamos hablando de que un 30% son de fraude, que es por definición no observable y no medible, pues estamos hablando de que el fraude puede ser un tema sustancial dentro de la evolución de los indicadores del sector.
Pero además, es claro que en las regiones atlántica y pacífica hay un mayor porcentaje de causales de objeción relacionadas al fraude. Eso es un hecho que no se puede, dijéramos, controvertir. Entonces, ya para terminar, porque veo que se me acabó el tiempo, señor moderador, pero voy a hacer algunas recomendaciones que creo que es el tema más importante. Siempre, por favor, les pido que tengamos en cuenta los problemas que hemos visto, que creo que en bastante detalle en la presentación. Cambios sustanciales del parque automotor con un impacto muy negativo sobre la operación de la industria. Regulación muy pesada y grande, por un lado, es decir, por tarifas, por amparos, que le quitan la posibilidad de gestión a las empresas, sumado a evidencia grande de fraude y de uso inadecuado del instrumento, especialmente en algunas regiones del país. Entonces, con base en eso, voy a hacer unas recomendaciones de política, dijéramos, divididas entre acciones urgentes de corto plazo, necesarias para, dijéramos, evitar un colapso pronto, que tienen que ver primero con la definición de accidente de tránsito. Creo que el tema de la definición de accidente de tránsito requiere una definición más precisa y relevante para lo que aquí estamos hablando, ya que a través de eso se da gran parte del fraude. Fortalecimiento de auditorías, sobre todo lo que tiene que ver con auditorías concurrentes. Creo que ese punto es fundamental. Obviamente no se pide que todo tenga una auditoría, pues porque sería imposible, sino que se concentren primero en las regiones donde ya hemos visto que hay más fraude o donde hay más indicios de fraude, y segundo, en el tipo de casos que se tienen identificados que pueden ser fraude. Y dentro de este tema también está el tema del aviso en menos de 24 horas, que creemos que es fundamental. Eso ya existe, pero para que se haga cumplir hacia futuro el aviso del siniestro en menos de 24 horas. El segundo o el tercer tema tiene que ver con la posibilidad de hacer análisis de suscripción, aunque sea en algunos casos específicos. Creemos que eso es importante para la industria y las compañías de la industria. El cuarto tema, que creo que de pronto es el más importante de todos estos que están acá, es poder tener algún tipo de regulación, dijéramos como el que existe en el Sistema General de Salud en cuanto a tarifas, sobre todo de medicamentos. Esa medida ya mostró su bondad, dijéramos, en el sistema de enfermedad común, en el POS, y creemos que dado el nivel de regulación que tienen los ingresos en este instrumento, también debe haber una contraparte, por lo menos en el lado de los costos. Y finalmente, temas de habilitación, sobre todo, y regulación para los servicios intermedios. Es decir, por ponerles un ejemplo, no puede ser que transportar al herido en una moto que pasó y lo recogió valga lo mismo que transportarlo en una ambulancia habilitada para ese tipo de situaciones, que es exactamente lo que está pasando hoy. Unas acciones, dijéramos, más de mediano plazo, pero de igual importancia. Probablemente la más importante es la última que está aquí, el último bullet que está aquí, y es una regulación general en el tema de motos. O sea, el gobierno creo que tiene una obligación importante en ese sentido, no solo en lo que tiene que ver con tarifas del SOAT, no solo en eso. O sea, las motos tienen tratamientos, dijéramos, bastante diferenciales, tributarios, de peajes, de seguridad, de tránsito en las carreteras, que las hacen que dijéramos, la sociedad en general les esté dando un subsidio grande en diversos aspectos. Y eso creo que es un tema que hay que meterle el diente pronto, y de hecho creemos que las tarifas del SOAT pueden ser un puntal para avanzar de manera importante en ese sentido. Por supuesto, lo otro que es importante para todo es los sistemas de información, y mientras se avanza en lo de las motos, tenemos que tener
una flexibilización del sistema tarifario que permita tener más en cuenta los perfiles de riesgo de los diferentes vehículos a la hora de poner la tarifa que lo que existe actualmente. O sea, es importante que pues, se tenga algún tipo de libertad para poner la tarifa asumiendo, o que la tarifa en serio refleje el riesgo del tipo de vehículo que se está tratando de cubrir. Y por supuesto, dentro de estas acciones está la desmaterialización, el tema de la póliza virtual, que eso ya se ha discutido acá, pero creemos que también es un tema importante. Y termino con unos temas que dijéramos no son para acciones inmediatas, pero sí son para el debate. Una de esas, y probablemente el más importante, es por lo menos que se abra el debate en lo que tiene que ver con la unificación de todo el sistema general de seguridad social en salud dentro de una misma bolsa. Eso es un tema que tiene pros y contras, tiene unos contras importantes, pero también tiene unos pros importantes. De pronto el principal pro que tendría una medida como esas es quitar bastantes de los incentivos que existen hoy para el fraude, pero probablemente el contra más importante que tiene es que sería una transición dura pasar de sistemas, de 3 sistemas como los que hay hoy que tienen su compartimiento a una bolsa general. De pronto no sería tan fácil, y además que yo que fui ministro de salud les digo sin ningún tipo de pena que se volvería un incentivo muy grande para que el ministro de salud utilice plata de los accidentes de tránsito para financiar otras actividades que no son parte de los accidentes de tránsito. Y finalmente, me gustaría también poder plantear el debate de introducir cuotas moderadoras y copagos en el SOAT. Creo que esa es una manera importante de poder hacer por lo menos algún tipo de gestión del riesgo, y eso es algo que se debe ir planteando rápidamente y por lo menos ponerlo para el debate. Y termino diciendo que una recomendación que no tiene que ver directamente con el SOAT, pero que es importante dadas las cifras que hemos visto. El tema de la accidentalidad es grave. Tenemos en Colombia casi 7.000 muertes por accidentes de tránsito al año. No sé cuántos accidentes fueron los que vimos ahí, creo que eran 60.000 o 50 y pico de mil. Esos son números muy altos, y sin duda más altos que los que se observa en el resto de los países. Y eso lo que muestra es que durante muchos años, pues, el tema de la seguridad vial no ha sido, dijéramos, uno de los temas bandera en la agenda de política pública, y creo que se tiene que volver uno de esos temas. El conflicto armado, yo no sé cuántas muertes produce al año, pero estoy seguro que no son 6.000 ni 7.000, que son las que están produciendo los accidentes de tránsito, y eso sí, eso da la medida de la importancia del tema. Y dentro de ese tema, por supuesto, el hecho de que haya una agencia que permita tener esto en la prioridad de la política pública es fundamental. La agencia debe entrar a trabajar rápido y debe permitir que haya algún tipo de gestión del riesgo por parte de las compañías de la industria. Muchas gracias. Excelente presentación. Yo creo que un poco larga, pero finalmente necesitamos un poco de tiempo para detallar algunos temas aquí. Evidentemente quiero resaltar algunas ideas como el cambio estructural y las consecuencias que ese cambio estructural en el tiempo ha tenido en el aumento de la siniestralidad general en la parte sobre todo de motos, y obviamente como algunas conclusiones sobre las consecuencias que ha tenido ese tema del cambio de estructura. Es una regulación pesada que no nos permite gestionar el riesgo, y evidentemente el fraude concentrado en algunas zonas del país que incrementa esa siniestralidad no deseable para este tipo de sistemas. Obviamente las recomendaciones, la definición del accidente de tránsito, esas auditorías concurrentes selectivas obviamente no pueden ser generalizadas, y obviamente la regulación de tarifas de medicamentos ayudarían o coadyuvarían de una manera clara a contener, digamos, esas desviaciones que se nos presentan
en la parte de la siniestralidad del SOAT. Pero para ello tenemos a la doctora Carmen Eugenia Ávila. Ella es la viceministra de Protección Social. Queremos darle la palabra para que nos dé sus impresiones sobre esta presentación y nos comente qué ha pensado el Ministerio de Salud para esta parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que todo, un saludo muy especial para el doctor Botero, para los miembros del panel, para el jefe Mauricio Santamaría, para los distinguidos asistentes. Lo primero que yo tendría que decir frente al tema del SOAT y de la presentación que nos ha hecho, la excelente presentación que nos ha hecho el doctor Mauricio Santamaría, es que, y ahí quiero mencionar un tema, nos preguntan cuál es el futuro del SOAT y yo quisiera arrancar con esto. El futuro del SOAT para el Ministerio y para el Gobierno es que el SOAT, como lo conocemos hoy, tiene que continuar, el seguro del ramo del SOAT tiene que continuar, tiene que consolidarse, tiene que protegerse y tenemos que mejorar algunas cosas, dentro de las cuales el Ministerio y el Gobierno en su conjunto está dispuesto a participar, y en este evento importante se han mencionado varias de ellas. Cuando el ministro arrancaba, el ministro Mauricio arrancaba, mencionaba como parte de la cobertura del SOAT, la mencionaba como parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y yo comparto esa idea, es una cobertura complementaria a la del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Comparte los mismos, muchos de los elementos y los principios de la cobertura general del Sistema General de Seguridad Social en Salud, materializada en el seguro de enfermedad general, lo que conocemos como el POS, elementos como la equidad, la solidaridad, la universalidad. Por lo tanto, como lo mencionaban al principio, es una de las más exitosas APP que existe en el país. Hemos podido convivir, hemos podido complementarnos, hemos podido crecer dentro del sistema de salud y seguiremos en esa misma línea avanzando. Comparto con el señor ministro Mauricio la preocupación por el tema desmedido del parque automotor en motos, por la siniestralidad y los costos en salud que genera el tránsito o la actividad de este tipo de vehículos, y más aún por el subsidio cruzado que existe entre las pólizas que se emiten para otro tipo de automotores y las motos. Y en ese sentido, aunque este no es un tema de competencia de la regulación del Ministerio de Salud y Protección Social, estamos de acuerdo con que debe revisarse. En este orden de ideas yo quisiera plantear qué pasa con los recursos del SOAT que recibe el FOSIG. Nosotros recibimos una contribución correspondiente al 50% de la póliza, del valor total de la póliza, y un 20% del valor de la póliza que financia un fondo, el FONSAR, el denominado FONSAR. Estos recursos son de vital importancia para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Son recursos que los usamos para financiar la atención en salud de las víctimas de accidentes de tránsito cuando no hay póliza, cuando hay póliza falsa, cuando hay vehículo en fuga, pero también han sido recursos de vital importancia desde el momento de la creación de la póliza, cuando el país afrontaba problemas de violencia muy complejos, para financiar la atención en salud de víctimas de eventos terroristas y de víctimas de eventos catastróficos. Con estos recursos se financian, por ejemplo, todas las personas afectadas por el conflicto armado del país. Se financia, por poner un caso reciente, las víctimas de la tragedia de Salgar. Se financia la Red Nacional de Urgencias, y con cargo a los excedentes se financian
el plan ampliado de inmunizaciones e incluso se cofinancia el régimen subsidiado de salud. Para nosotros son recursos esenciales. Y si bien existen muchas críticas sobre este aspecto, el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el momento en que estamos hoy no se concibe sin estos recursos importantes para el sistema. El reconocimiento de la importante gestión que han venido haciendo las aseguradoras que manejan el ramo del seguro del SOAT se hace en una iniciativa conjunta que tuvimos en el año 2011 entre varias aseguradoras, el gremio y el Ministerio de Salud y Protección Social, consolidado en el decreto ley 019, el decreto que se conoce como ley antitrámites, que permite que la cobertura que antes reconocían las empresas, las aseguradoras que manejan el ramo por 500 salarios mínimos legales vigentes, se ampliara con la cobertura que venía reconociendo el FOSIGA y que con cargo a esos recursos del FONSAT se transfirieran los recursos pertinentes. Y aquí viene un aspecto que no se mencionó en la presentación, pero que ha sido una petición recurrente por parte de algunas compañías de seguros, y es que consideran importante, dada la siniestralidad observada, que este porcentaje del FONSAT que se administra a través de la subcuenta del FOSIGA sea revisado, aspecto en el que el gobierno y particularmente el ministerio que hace esa tarea está dispuesto a hacer. Estamos dispuestos a revisar con el método correspondiente, con el rigor que corresponde, como ya lo hicimos la primera vez, este porcentaje de transferencia. Como lo decía el doctor Mauricio Santamaría, este tema de haber unido la cobertura de los 500 salarios mínimos con los 300 y evitar con eso que los prestadores de servicios de salud tuvieran que fraccionar la factura, evitándoles con esto trámites innecesarios, ha sido muy bien recibido por los hospitales y clínicas del país. En esto, no solamente por el tema de la tarifa, porque la tarifa SOAT es una tarifa pues que dentro del mercado es una tarifa importante, mucho más alta de otras que se negocian dentro del seguro del POS, sino también por la organización y la oportunidad con que las compañías de seguros atienden estas reclamaciones. Entonces, antes que revisar este aspecto, nosotros consideramos que debemos profundizarlo en la medida en que sea posible y estamos atentos, como ya lo mencioné, a la revisión de ese porcentaje del FONSAT que se transfiere a las compañías de seguros y que financia esta mayor cobertura. Quisiera mencionar unos aspectos que el doctor Mauricio Santamaría mencionaba como retos. Hablaba, por ejemplo, del tema de información, aspecto que nosotros compartimos de manera contundente. Tenemos que ser capaces de cruzar y compartir información para poder prevenir temas de fraude. El FOSIGA no es ajeno a temas de fraude, particularmente los tenemos en las regiones que el ministro manifestaba, que el doctor Mauricio manifestaba. Tenemos concentración de presuntas irregularidades en la costa, y cuando uno ve la incidencia por regiones de quienes nos están facturando más, encuentra pues que la primera es Bogotá, pero también encuentra unos casos atípicos de tercero y cuarto, como por ejemplo Córdoba y Magdalena, ¿sí? Porque por el tamaño de la población uno encontraría que son casos atípicos. Hablábamos también del tema de las tarifas
particularmente las tarifas SOAT, la revisión del decreto 2423, que hemos hablado del año 96, que hemos hablado mucho, en muchos escenarios. Este es un tarifario pues, que básicamente no ha tenido revisión sustancial en los últimos años y es un reto para el Ministerio, pero es un reto que implica un desarrollo complejo frente a estudios, tenemos que estudiar todas las tarifas de mercado y demás. Pero quiero abordar aquí un tema que nos comentaban en días pasados algunas compañías de seguros, y es que hay ciertos procedimientos, ciertas tecnologías que cuando se definió en el año 96 el tarifario del SOAT, mediante el decreto 2423, no existían en el país. En ese sentido, el compromiso institucional por parte del Ministerio, naturalmente, es abordar, y vamos a empezar por ahí, por actualizar frente a los procedimientos que no están regulados en el mencionado decreto y que tenemos que hacerlo con prontitud. El reciente decreto 056 de 2015 nos da 2 años para hacer esa tarea. Iniciaremos en una primera etapa con la actualización de los procedimientos y particularmente pues revisaremos un aspecto dentro de esos procedimientos que encontramos también razonable abordar, y es los costos del material de ortopedia y ostosíntesis que pueden afectar de manera sensible las tarifas por los siniestros que se presentan en esta actividad. Compartimos, como lo hicieron ya el ministro de Hacienda y los funcionarios del gobierno, el tema de la desmaterialización de la póliza y un manejo electrónico, si se quiere, un manejo distinto de la emisión de la póliza, porque esto nos posibilitaría controlar muchos fraudes que finalmente termina pagando el FOSIGA. Cuando la póliza es fraudulenta frente a las víctimas de accidentes de tránsito y los siniestros que de ahí se derivan, incluidas las indemnizaciones, las tiene que pagar el FOSIGA. Por lo tanto, es del mayor interés del Ministerio participar en esta iniciativa que ojalá se consolide y se concrete en el menor tiempo posible. También hablamos de algún tema relacionado con la consolidación del RUN para estos propósitos, ¿no? Y yo diría que no solamente para este propósito de poder identificar si existe o no existe póliza, sino también como un sistema de comprobador de derechos, ¿sí? Finalmente, si el mismo hospital, el mismo prestador de servicios de salud puede acceder a una base actualizada en línea, pues se disminuirá de manera ostensible los costos de transacción dentro del sistema de salud, dentro de los hospitales, y tendríamos muy claro quién es el responsable del pago del siniestro. En esto quisiera contarles la experiencia del sector salud. Nosotros estamos trabajando en una base de datos única transaccional en línea que nos permita fungir como comprobador de derechos y no solamente como parte de un insumo para el reconocimiento de las primas que en el caso de nuestros seguros se llaman UPCs. Entonces podríamos pensar en una estrategia similar como la que les menciono para el tema del RUN, o sea que los mismos hospitales pudieran estar conectados en línea y que sirva esto para comprobador de derechos para las víctimas de accidentes de tránsito, y que el mismo prestador de servicios de salud, que muchas veces se ve abocado a hacer múltiples estrategias para encontrar el pagador, pueda tener digamos una información en línea y de manera más oportuna. Creemos importante algún tema que se mencionó ya acá, y es el tema de prevenir el riesgo. Aquí hacer una gestión de riesgo en este tipo de seguros es muy complejo,
Por lo tanto, es importantísimo, ya lo mencionaba el viceministro de Transporte, la implementación de la Agencia Nacional de Seguridad, que empiece a trabajar de manera pronta, porque esto sería pues la única o la más importante herramienta tanto para las compañías de seguro que administran el ramo como para el FOSIGA, de manejar esquemas de promoción y prevención para disminuir o mitigar la siniestralidad que ocurre en este seguro. También nos han mencionado un tema referido a la calificación del origen de riesgo. Nosotros consideramos que esto podría abordarse, podríamos mirarlo, pero ya el Sistema General de Seguridad Social en Salud ha transitado de mucho tiempo intentando hacer esto con el tema del origen de la enfermedad en el caso del seguro de riesgos laborales. Entonces, estamos de acuerdo con esa iniciativa, con tratar de mirar cómo podemos mejorar estos esquemas de calificación del origen del siniestro o de la enfermedad, pero creemos que todavía nos falta mucho en el sistema para lograr, digamos, materializarlo de manera decidida. Finalmente, aquí mencionó el doctor Mauricio un tema muy importante y el doctor Bustamante relacionado con la regulación de medicamentos e insumos. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, ha avanzado mucho y más que en los últimos 15 años en el tema de control de precios de medicamentos. Esa política que arrancó en el año 2011, cuando el doctor Mauricio Santamaría era ministro, y que se ha venido consolidando con los siguientes ministros y con mucho éxito estamos trabajando en ello, pues también puede servir para este ramo. Aquí se habla de que este control debe ser obligatorio para todos aquellos entes que manejan recursos públicos. No está hablando de este tipo de recursos que desde el punto de vista de los que se transfieren a su cuenta CAT son públicos, pero no estoy muy clara frente a la característica que la jurisprudencia y la ley ha dado a los recursos que recaudan las compañías de seguros. En todo caso, creería yo que en la medida en que sea posible, de acuerdo a las iniciativas legales que existan en curso, sí deberíamos tratar de manejar el mismo esquema de control de precios y trasladar estas eficiencias que ha logrado el Sistema General de Seguridad Social en Salud a las compañías de seguros, porque no resulta razonable, por ejemplo, que un acetaminofén se compre, por decir algún ejemplo, a 1,000 pesos para las compañías de seguros y que para el Sistema General de Seguridad Social en Salud se compre a 50 pesos. O sea, creemos que esas eficiencias en materia de costos, que han sido iniciativas del presente gobierno para regulación de precios de medicamentos, pues deben trasladarse a todos aquellos responsables de los pagos de la atención en salud. Tenemos, como les digo, que revisar ese punto, si con el alcance que tenemos en la regulación actual pudiéramos extender este control y esta regulación a las compañías de seguros como pagadores. Pero si no es así, creo que debemos buscar la manera de hacerlo, porque no sería razonable que se paguen precios diferenciales cuando ya el Ministerio ha hecho un análisis riguroso de costos con referenciación internacional que ha sido ponderada por varios países del mundo y que ha servido muchísimo en términos de ahorros para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Finalmente, frente al tema de las auditorías, quisiera mencionar que estamos de acuerdo en concurrir, apoyar y analizar
mejores esquemas de auditoría. No obstante, vemos que el tema de la auditoría concurrente en ciertos centros hospitalarios podría causar algún tipo de traumatismo, y me lo decía en estos días algún representante legal de un hospital muy importante de Bogotá. Me decía: tengo más o menos 30 auditores acá dentro del hospital en auditoría concurrente. Entonces yo pensaría que esa es una gran estrategia, una importante idea que debemos avanzar en ella y materializarla, pero creo que debería ser focalizada a las regiones donde evidenciamos mayores riesgos para la adecuada utilización de los servicios, como por ejemplo algunos casos atípicos que ya hemos mencionado aquí, que son departamentos con población pequeña, departamentos donde uno diría que la tasa de siniestralidad por este tipo de accidentes no corresponde con la media nacional y con la presencia del parque automotor. En ese sentido creo que sí sería bueno, pero consideramos que tiene que ser focalizado. Entonces creería que con estos puntos, desde el punto de vista del gobierno representado en el Ministerio de Salud y Protección Social, responderíamos a algunas de las inquietudes que nos ha planteado la excelente presentación del doctor Mauricio Santamaría. Doctora Carmen Eugenia, muchísimas gracias. Realmente muy interesante. Trato de resumir un poco algunos planteamientos que se hicieron desde la presentación del doctor Santamaría y que tienen respuesta en los planteamientos que hace usted. Sobre todo me parece clave el tema de la información para combatir el fraude. Yo creo que hay que integrar realmente la información que tenemos todos los agentes en el mercado. La revisión del tarifario como un reto, obviamente es algo que no se ha hecho durante muchos años. Existen muchos procedimientos nuevos que van a requerir realmente de una cooperación entre nuestras áreas para realmente lograr una actualización eficiente. Se comparte evidentemente lo de la desmaterialización, pues eso yo creo que alcanza una dimensión muy importante en esta convención y evidentemente de aquí hacia el futuro. Estamos totalmente de acuerdo con el tema de la gestión de riesgo. Yo creo que el tema de prevención que hemos dejado atrás lastimosamente desde hace unos años para acá ha hecho que esa tasa de siniestralidad que nos mostraba el doctor Santamaría pues haya tenido una pendiente muy grande, y yo creo que definitivamente la prevención que se hizo hace un tiempo atrás pues realmente coadyuvó a que no tuviésemos problemáticas tan grandes, críticas como las que tenemos hoy. Algo que resaltó mucho es el tema de la regulación de medicamentos. Ojalá dentro del marco legal, jurídico que ustedes tienen puedan extender definitivamente con claridad cuál es el costo que tiene un medicamento, que no debe ser diferente para el sistema general de salud del nuestro. O sea, definitivamente los precios deben ser los mismos, debemos manejar los mismos costos en relación con los temas de la prestación de los servicios, porque si no definitivamente se están creando unas divergencias que no están ayudando al sistema, así como lo anotaba el doctor Santamaría. Y obviamente, pues qué mejor que poder realmente tener unas auditorías, yo sí creo y estoy de acuerdo con usted, totalmente zonificadas. No podemos llegar evidentemente a todas las IPS, pero sí definitivamente a algunas IPS, zonas o regiones del país donde definitivamente se están presentando complejidades grandes. Por último, pues quiero dejar muy en claro que para nosotros, así hayamos planteado un cambio estructural del parque automotor en las motocicletas, pues el SOAT es un seguro universal. Tenemos que cobijarlo, tenemos que asegurarlo, pero definitivamente necesitamos de política pública para poder asumir los retos que contiene el cambio estructural que nos comentaba el doctor Santamaría. Pues yo creo que hasta aquí el resumen de todas las ideas. Muchísimas gracias, doctor Santamaría, por su presentación. Doctora Carmen Eugenia, muy amable por esas respuestas y por esas
esas precisiones que hace sobre el actuar del Ministerio. Muy amables, muchísimas gracias.